Muchas veces vivimos creyendo que somos el resultado de lo que otros dijeron de nosotros, de lo que hicimos mal, de los errores que cometimos, de las veces que fallamos o de las veces que sentimos que no éramos suficientes. Pero lo que casi nadie te dice es que tu historia no comenzó cuando naciste. Tu historia comenzó mucho antes, en el corazón de Dios, y lo que Él vio en ese momento no ha cambiado hasta hoy. Hay algo que necesitas entender hoy, algo que puede cambiar por completo la forma en la que te ves a ti mismo, la forma en la que interpretas tu pasado e incluso la forma en la que miras tu futuro. Porque antes de que existieras, antes de que alguien pronunciara tu nombre por primera vez, antes de que tus ojos vieran la luz de este mundo, ya había una mirada puesta sobre ti. No era una mirada cualquiera, era la mirada de Dios. Y no fue una mirada rápida ni superficial, fue una mirada profunda, intencional, llena de propósito. Lo que Dios vio en ti antes de que nacieras no fue un accidente, no fue una coincidencia, no fue algo al azar. Fue algo tan poderoso que si realmente lo comprendes, puede romper inseguridades, puede sanar heridas, puede levantar lo que creías perdido y puede darte una identidad completamente nueva. Ahora quiero que te detengas un segundo, respires profundo y pienses en esto. Si Dios ya había visto algo en ti antes de que nacieras, entonces tu vida no es casualidad, tu existencia no es un error. Tú no estás aquí por accidente. Hay algo en ti que fue pensado, diseñado y amado desde antes de que siquiera tuvieras conciencia de ti mismo. Y eso cambia todo. Muchas personas viven sintiéndose vacías, confundidas, sin dirección, como si no encajaran, como si no supieran realmente quiénes son. Y tal vez ese es tu caso. Tal vez has sentido que no sabes cuál es tu propósito, o que no eres suficiente, o que hay algo en ti que está roto. Pero lo que estás a punto de descubrir hoy puede darte una perspectiva completamente diferente, porque no se trata de lo que tú ves en ti, se trata de lo que Dios vio en ti primero. Y si este tipo de contenido te aporta, si sientes que te ayuda, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero muy poderoso. Dale like a este video, compártelo y deja tu comentario. Tal vez parece algo pequeño, pero realmente ayuda mucho más de lo que imaginas, porque cada interacción hace que YouTube recomiende este mensaje a más personas que lo necesitan, a personas que tal vez están pasando por momentos difíciles y solo tienen este tipo de espacio para conectarse con Dios. Así que al hacerlo, no solo te ayudas a ti, también puedes ser instrumento para bendecir a otros. Y quiero proponerte algo especial. Deja en los comentarios una frase corta, algo que conecte con este mensaje. Puedes escribir algo como Dios me conocía. 4 palabras que encierran una verdad enorme, una verdad que puede empezar a transformar tu manera de pensar. Parte 1. Hay una verdad que pocas veces nos detenemos a pensar con profundidad, y es esta. Dios no comenzó a interesarse en ti cuando naciste, ni siquiera cuando hiciste algo bueno, ni cuando empezaste a buscarlo. El interés de Dios por tu vida es anterior a todo eso. Es más antiguo que tus recuerdos, más profundo que tus decisiones, más firme que cualquier error que hayas cometido. Y cuando empiezas a entender esto, tu forma de verte cambia desde la raíz. La Biblia nos muestra algo impresionante en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, donde Dios dice que antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué. Detente un momento en esa frase, no la escuches rápido, no la dejes pasar como algo que ya has oído muchas veces. Antes de formarte, ya te conocía. Eso significa que tu identidad no empezó en la tierra, empezó en el cielo. No empezó en lo que otros dijeron de ti, empezó en lo que Dios vio en ti. Y aquí es donde muchas personas se equivocan sin darse cuenta, porque viven toda su vida intentando descubrir quiénes son basándose en sus experiencias, en sus heridas, en sus logros, en sus fracasos. Pero si tú quieres entender quién eres realmente, no puedes empezar por lo que te pasó.
Tienes que empezar por lo que Dios vio, porque lo que Dios vio en ti antes de que nacieras no estaba contaminado por el miedo, no estaba limitado por tus errores, no estaba condicionado por lo que otros iban a opinar. Era una visión pura, completa, perfecta. Dios no vio una versión incompleta de ti, vio el diseño terminado, vio el propósito, vio el potencial, vio lo que ibas a hacer incluso antes de que dieras el primer paso. Ahora piensa en esto. Si alguien construye algo con un propósito, ese propósito existe desde antes de que la cosa sea creada. Por ejemplo, un arquitecto no construye primero y luego decide para qué sirve el edificio. Primero tiene el diseño, primero tiene la intención, primero tiene el propósito y luego lo construye. De la misma manera, Dios no te creó y luego decidió qué hacer contigo. Él ya sabía para qué existías antes de formarte. Eso significa que tu vida no es improvisada, no es una serie de eventos sin sentido, no es una casualidad. Hay algo en ti que fue pensado, planeado y amado desde antes de que respiraras por primera vez. Y cuando esta verdad entra realmente en tu corazón, empiezas a darte cuenta de algo poderoso. No necesitas validarte constantemente con el mundo, porque ya fuiste validado desde el principio por Dios. Pero aquí viene una de las partes más importantes, y es que aunque Dios ya vio algo en ti, tú puedes pasar años sin verlo. Puedes vivir confundido, puedes sentirte perdido, puedes incluso pensar que no vales lo suficiente. Y eso no significa que Dios se equivocó contigo, significa que aún no has descubierto lo que Él ya vio. Y esto es clave entenderlo, porque muchas personas creen que su valor depende de cómo se sienten o de cómo les está yendo en la vida. Si les va bien, sienten que valen. Si fallan, sienten que no sirven. Pero Dios no funciona así. Dios no define tu valor por tus resultados, Él define tu valor por su diseño. Mira esto con calma. Si un diamante cae en el barro, no deja de ser diamante. Puede estar cubierto, puede estar sucio, puede no brillar en ese momento, pero su esencia no cambia. De la misma manera, tú puedes haber pasado por situaciones difíciles, puedes haber cometido errores, puedes haber tomado decisiones equivocadas, pero eso no cambia lo que Dios vio en ti desde el principio. Y tal vez alguien necesita escuchar esto hoy con toda claridad. Lo que hiciste no define quién eres. Tus errores no cancelan tu propósito. Tus caídas no borran el diseño que Dios puso en ti, porque lo que Dios vio en ti no fue tu peor momento, fue tu potencial completo. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué fue exactamente lo que Dios vio en ti antes de que nacieras? Y aunque la respuesta completa es profunda y se irá desarrollando poco a poco, hay algo que debes entender desde ahora. Dios vio propósito. No vio una vida vacía. No vio una existencia sin dirección, no vio a alguien destinado a fracasar, vio propósito. Y ese propósito no es algo pequeño, no es algo insignificante, es algo que está conectado con algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Pero muchas veces, ese propósito se esconde detrás de capas, capas de miedo, capas de inseguridad, capas de dudas, capas de palabras que otros dijeron y que tú empezaste a creer. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir una versión reducida de ti mismo, una versión que no refleja lo que Dios vio, sino lo que el mundo te hizo pensar. Y aquí es donde comienza el verdadero cambio, cuando decides dejar de verte como el mundo te ha definido y empiezas a buscar cómo Dios te ve. Porque no es lo mismo vivir desde la confusión que vivir desde la identidad. No es lo mismo caminar sin dirección que caminar sabiendo que hay algo en ti que fue puesto con intención. Y quiero que pienses en algo más profundo todavía. Si Dios te conocía antes de que nacieras, entonces también conocía cada uno de los momentos que ibas a vivir. Sabía de tus luchas, sabía de tus dudas, sabía de tus caídas. Y aún así, decidió que valías la pena. Aún así, decidió crearte. Aún así, decidió darte vida. Eso significa que tu existencia ya pasó por el filtro del conocimiento perfecto de Dios. Él no se sorprendió con tus errores. Él no se decepcionó como si no lo hubiera visto venir. Él ya sabía todo,
y aún así dijo sí a tu vida. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no se trata de si eres suficiente o no. Se trata de que Dios ya decidió que lo eres desde antes de que tú lo cuestionaras. Ahora, hay algo que muchas personas no quieren aceptar fácilmente, y es que si Dios vio propósito en ti, entonces también hay responsabilidad en descubrirlo. No es algo automático, no es algo que simplemente aparece sin que tú hagas nada. Es algo que se busca, es algo que se descubre, es algo que se construye en relación con Dios. Pero el primer paso no es hacer más, no es esforzarte más, no es demostrar más. El primer paso es entender que ya hay algo en ti que tiene valor, que ya hay algo en ti que fue visto, que ya hay algo en ti que no depende de lo que otros piensen. Y cuando ese entendimiento comienza a crecer dentro de ti, algo cambia en tu interior. Empiezas a caminar diferente, empiezas a pensar diferente, empiezas a tomar decisiones desde otro lugar. Ya no desde la necesidad de aprobación, sino desde la seguridad de identidad. Porque al final, la verdadera transformación no empieza cuando haces cosas diferentes. Empieza cuando entiendes quién eres realmente. Ahora que ya comenzamos a entender que Dios vio propósito en ti antes de que nacieras, hay algo todavía más profundo que necesitas comprender, porque no solo se trata de que Dios vio algo, se trata de cómo lo vio. Y esto cambia completamente la manera en la que interpretas tu valor. Porque muchas veces pensamos que Dios ve como nosotros vemos, de forma limitada, superficial, condicionada por lo que ocurre en el momento. Pero Dios no observa tu vida como una secuencia de errores y aciertos aislados. Dios ve el cuadro completo, ve el inicio, ve el proceso y ve el final al mismo tiempo. Y cuando Él te miró antes de que nacieras, no vio solamente quién serías en tus momentos débiles, vio quién podías llegar a ser cuando su propósito se cumpliera en ti. Esto es clave, porque muchas personas viven atrapadas en su versión actual. Se miran y dicen, esto es lo que soy, esto es lo que me tocó, esto es lo que hay. Pero esa no es la mirada de Dios. Dios no se queda con tu estado actual, Él mira tu potencial completo. Mira lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos 13 al 16. Allí se habla de cómo Dios formó cada parte de tu ser, de cómo vio tu cuerpo antes de que existiera, de cómo todos tus días ya estaban escritos. Esto no es un detalle pequeño, esto es una declaración poderosa. Significa que no hay parte de tu vida que sea desconocida para Dios. No hay detalle que haya sido dejado al azar. Ahora detente un momento en esta idea. Todos tus días ya estaban escritos. Eso no significa que eres un robot sin decisiones. Significa que Dios ya conocía el camino completo. Él ya sabía los momentos donde ibas a caer, los momentos donde ibas a levantarte, los momentos donde ibas a dudar, y aún así, en medio de todo eso, vio algo en ti que valía la pena. Y aquí es donde muchas personas luchan internamente, porque piensan que necesitan ser perfectas para que Dios tenga un plan con ellas. Piensan que primero tienen que arreglar todo, cambiar todo, mejorar todo. Y luego entonces tal vez Dios las podrá usar. Pero la realidad es completamente diferente. Dios no eligió verte cuando fueras perfecto. Te vio desde antes de empezar. Esto significa que tu proceso no es un obstáculo para el propósito, es parte del propósito. Tus luchas no son un error en el camino, son parte de la construcción de lo que Dios ya vio en ti. Y aquí quiero que lo entiendas de una forma clara. Dios no se sorprende con tus caídas, pero tampoco se queda en ellas. Él no te define por lo peor que has hecho, Él te define por lo que diseñó en ti. Ahora piensa en esto. Cuando un escultor toma una piedra, él no ve solo una piedra, él ve la figura que está dentro de ella, ve lo que otros no ven, y mientras trabaja, va quitando lo que sobra, va moldeando, va formando, hasta que lo que estaba dentro se revela completamente. De la misma manera, Dios no te mira como una versión terminada en tu estado actual, te mira como una obra en proceso, y aunque tú a veces solo ves imperfecciones, Él ve el resultado final.
Pero aquí hay algo importante que tienes que enfrentar. Si tú sigues viéndote solo desde tus errores, desde tus fallas, desde lo que otros dijeron de ti, nunca vas a poder conectar con lo que Dios vio, porque estás usando un lente equivocado. Y esto es más común de lo que parece. Personas que tienen propósito, que tienen valor, que tienen un llamado, pero viven creyendo que no son suficientes. Personas que podrían avanzar, pero se detienen porque no creen en sí mismas. Y lo más fuerte es que no se dan cuenta de que están viviendo muy por debajo de lo que Dios pensó para ellas. Y tal vez tú te identificas con esto. Tal vez has sentido que hay algo más en ti, pero no sabes cómo sacarlo. Tal vez has sentido que podrías hacer algo grande, pero hay una voz interna que te dice que no puedes, que no eres capaz, que no es para ti. Pero aquí tienes que tomar una decisión importante. ¿Vas a creerle más a tus pensamientos limitantes o vas a empezar a alinearte con lo que Dios vio en ti desde el principio? Porque hay una diferencia enorme entre vivir reaccionando a lo que sientes y vivir desde una verdad más profunda. Tus emociones pueden cambiar, tus pensamientos pueden fallar, pero lo que Dios vio en ti permanece. Y hay algo más que necesitas entender, algo que cambia la forma en la que ves incluso tus momentos difíciles. Dios no solo vio tu propósito, también vio tu resistencia, vio tu capacidad de levantarte, vio tu capacidad de seguir adelante incluso cuando no todo iba bien. Porque si estás aquí hoy, si has pasado por cosas y sigues de pie, eso no es casualidad. Hay algo en ti que resiste, algo en ti que no se rinde completamente, algo en ti que sigue buscando, aunque a veces no sepas exactamente qué estás buscando. Y eso también forma parte de lo que Dios vio en ti, porque Dios no pone propósito en alguien que no puede sostenerlo. Él sabe lo que hay dentro de ti, incluso cuando tú no lo reconoces. Él conoce tu capacidad antes de que tú la descubras. Ahora, esto no significa que todo será fácil, no significa que no habrá momentos de duda, de cansancio, de frustración, pero sí significa que hay algo dentro de ti que es más fuerte que todo eso. Y aquí viene algo muy importante. Muchas veces el proceso de descubrir lo que Dios vio en ti no se siente como algo emocionante al principio. Se siente como incertidumbre, como incomodidad, como preguntas sin respuesta. Pero eso no significa que estés perdido, significa que estás en proceso. Porque descubrir tu identidad real no es algo instantáneo, es algo que se va revelando poco a poco. Es como si Dios ya hubiera escrito la historia, pero tú la fueras leyendo paso a paso. Y en ese proceso hay momentos donde no entiendes, donde dudas, donde incluso puedes sentir que no avanzas. Pero aunque tú no veas todo el camino, eso no significa que el camino no exista. Y quiero que te quedes con esta idea muy clara. No necesitas tener todo resuelto para empezar a caminar en lo que Dios vio en ti. No necesitas entender todo para avanzar. Solo necesitas comenzar a cambiar la forma en la que te ves. Porque el problema no es que no tengas propósito. El problema es que muchas veces no lo reconoces. Y cuando empiezas a reconocerlo, cuando empiezas a creer que hay algo en ti que viene desde antes de que nacieras, algo cambia. Empiezas a caminar con más intención, empiezas a tomar decisiones diferentes, empiezas a dejar de conformarte con menos de lo que sabes en el fondo que podrías ser. Y esto nos lleva a algo aún más profundo que vamos a ver en la siguiente parte. Porque no solo se trata de que Dios vio propósito y potencial en ti, también vio algo específico, algo que está directamente conectado con tu historia, con tus experiencias y con lo que estás viviendo ahora mismo. Parte 3. Ahora vamos a entrar en algo todavía más profundo, porque hasta este punto hemos entendido que Dios vio propósito en ti, que te conocía antes de que nacieras y que no te mira desde tu estado actual, sino desde tu potencial completo. Pero hay una dimensión que cambia completamente la manera en la que interpretas tu vida, y es esta. Dios no solo vio lo que serías, también vio por lo que pasarías. Y aún así, decidió darte vida. Esto es fuerte, porque rompe una idea que muchas personas tienen sin darse cuenta.
La idea de que si algo en su vida salió mal, entonces tal vez no eran tan importantes, o tal vez no estaban destinados a algo grande. Pero la realidad es todo lo contrario. Dios no ignoró tus procesos, no ignoró tus luchas, no ignoró tus momentos difíciles. Él los vio y aún así dijo sí a tu existencia. Y aquí es donde tienes que hacer una pausa y reflexionar con honestidad. Si Dios ya sabía todo lo que ibas a enfrentar, cada momento de duda, cada caída, cada error, cada herida, y aún así te creó, entonces tu vida no está equivocada. Tu historia no está fuera de control. Hay algo dentro de todo lo que has vivido que forma parte de algo más grande. Porque muchas veces queremos entender el propósito mirando solo lo bueno, solo lo bonito, solo lo que tiene sentido. Pero Dios trabaja de una manera diferente. Él no desperdicia nada, ni el dolor, ni las caídas, ni los momentos donde sentiste que todo se estaba rompiendo. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, donde se nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No dice algunas cosas, no dice solo las cosas buenas, dice todas. Eso incluye lo que no entendiste, lo que te dolió, lo que te hizo cuestionarte, lo que te hizo sentir débil. Y aquí es donde muchas personas se quedan estancadas, porque ven su pasado como una carga en lugar de verlo como parte de un proceso. Ven sus errores como algo que los define, en lugar de verlos como algo que puede ser transformado. Pero lo que Dios vio en ti no fue una vida perfecta, fue una vida con propósito a través del proceso. Y esto es clave entenderlo, porque cambia completamente la forma en la que te relacionas contigo mismo. Ya no te ves como alguien que tiene que esconder su pasado, sino como alguien que puede redimirlo. Ya no te ves como alguien que fracasó, sino como alguien que está siendo formado. Ahora, piensa en esto con calma. Si Dios vio cada momento de tu vida antes de que ocurriera, entonces también vio cada momento en el que ibas a necesitar levantarte. Eso significa que dentro de ti ya hay algo que responde a esas situaciones. Hay una fuerza, hay una capacidad, hay algo que no se rinde completamente, incluso cuando todo parece ir en contra. Y eso no es casualidad. Eso también forma parte de lo que Dios vio. Porque Dios no pone propósito en alguien sin equiparlo primero. Él no te da una vida con sentido sin darte también lo necesario para sostenerla. Tal vez no lo ves completamente ahora. Tal vez sientes que te faltan cosas, que no sabes cómo hacerlo, que no estás listo. Pero eso no cambia lo que ya fue puesto dentro de ti. Y aquí es donde tienes que empezar a cambiar una creencia muy profunda. Dejar de pensar que necesitas sentirte listo para avanzar, porque muchas veces nunca te vas a sentir completamente listo. El crecimiento no funciona así. El propósito no funciona así. Lo que sí puedes hacer es empezar a moverte desde la convicción de que hay algo en ti que fue puesto con intención. Algo que no nació de tus emociones, algo que no depende de tu estado de ánimo, algo que no se apaga porque tengas un mal día. Y quiero que entiendas esto con claridad. Lo que Dios vio en ti es más grande que cualquier momento que estés atravesando ahora mismo. Tal vez estás en una etapa donde te sientes confundido, donde no tienes claridad, donde no sabes exactamente qué hacer con tu vida. Y eso puede generar frustración, puede generar ansiedad, puede hacerte sentir que estás perdiendo el tiempo. Pero lo que no puedes olvidar es que el hecho de que no veas todo el camino no significa que el camino no exista. Porque hay algo que Dios hace constantemente y es trabajar en silencio. Mientras tú dudas, Él sigue formando. Mientras tú no entiendes, Él sigue moviendo piezas. Mientras tú sientes que no pasa nada, hay procesos internos que se están desarrollando. Y muchas veces el mayor error es rendirse en medio de ese proceso, porque no se ve inmediato, porque no se siente claro, porque no es como uno lo esperaba. Pero aquí es donde necesitas sostenerte en una verdad más firme. Dios no improvisó contigo. No te creó para dejarte a la deriva. No puso algo en ti para luego abandonarlo. Y tal vez alguien necesita escuchar esto de una forma directa. No,
Tu vida no está fuera de propósito. No, no estás demasiado lejos como para que Dios no pueda hacer algo contigo. No, no perdiste tu oportunidad. Lo que Dios vio en ti no tiene fecha de vencimiento. Porque hay personas que viven pensando que ya es tarde, que ya fallaron demasiado, que ya no hay vuelta atrás. Pero eso es una mentira que se construye cuando te miras solo desde tu perspectiva limitada. Dios no trabaja con ese tipo de límites. Él no dice esto ya no sirve, esto ya no se puede usar, esto ya no tiene solución. Al contrario, muchas veces es en los momentos donde todo parece perdido, donde comienza algo nuevo. Y aquí viene algo aún más profundo. Lo que has vivido no solo forma parte de tu proceso, también forma parte de tu mensaje. Hay cosas que solo puedes entender porque las viviste. Hay cosas que solo puedes transmitir porque las experimentaste. Y eso también está conectado con lo que Dios vio en ti. No solo vio lo que ibas a hacer, también vio cómo tu historia podría impactar a otros. Porque el propósito no es solo algo personal, no es solo para ti. Tiene un alcance más grande. Hay personas que van a ser tocadas, influenciadas, ayudadas a través de lo que tú vivas, de lo que tú superes, de lo que tú descubras. Pero para que eso ocurra, primero tienes que dejar de ver tu historia como un obstáculo y empezar a verla como parte del diseño. Y esto nos lleva a algo muy importante que vamos a desarrollar en la siguiente parte. Porque no solo se trata de entender lo que Dios vio en ti, sino de cómo empezar a alinearte con eso en tu vida diaria. Porque puedes saberlo, puedes entenderlo, pero si no comienzas a vivir desde esa verdad, se queda solo como una idea. Y lo que viene ahora es el paso donde esa verdad empieza a tomar forma en tu realidad. Parte 4. Ahora llegamos a un punto clave, porque hasta aquí has empezado a entender algo muy profundo. Dios te conocía antes de que nacieras, vio propósito en ti, vio tu proceso, vio incluso tus caídas, y aún así decidió que tu vida valía la pena. Pero todo esto nos lleva a una pregunta que cambia completamente el rumbo de todo lo que estás escuchando. ¿Cómo empiezas a alinearte con lo que Dios vio en ti? Porque puedes escuchar todo esto, puedes sentirlo, puedes incluso emocionarte por un momento, pero si no lo llevas a tu forma de vivir, si no transforma tu manera de pensar y actuar, se queda solo como una idea bonita. Y el objetivo no es que esto sea solo inspirador, el objetivo es que esto sea transformador. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo interno, cambiar la forma en la que te ves a ti mismo. Porque aunque Dios ya vio algo en ti desde antes de que nacieras, tú puedes seguir viviendo como si eso no fuera real. Puedes seguir tomando decisiones desde el miedo, desde la inseguridad, desde la duda, desde la necesidad de aprobación. Y mientras vivas desde ahí, vas a estar desconectado de lo que realmente eres. Y esto pasa más de lo que imaginas. Personas con propósito viviendo sin dirección, personas con valor viviendo como si no lo tuvieran, personas con algo grande dentro, actuando como si fueran pequeñas. Y no es porque no tengan nada dentro, es porque no han alineado su mente con lo que Dios ya vio. Por eso, el primer paso no es hacer algo externo, es hacer algo interno, es renovar tu forma de pensar. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, donde se nos habla de no conformarnos a este mundo, sino de ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Esto no es un consejo superficial, es una clave espiritual profunda, porque todo comienza en cómo piensas. Si tú sigues pensando que no eres suficiente, vas a actuar como alguien que no es suficiente. Si sigues creyendo que no tienes propósito, vas a vivir como alguien sin propósito. Pero si empiezas a creer que hay algo en ti que fue puesto por Dios desde antes de que nacieras, entonces poco a poco tu forma de actuar empieza a cambiar. Ahora, esto no ocurre de la noche a la mañana. No es que escuchas esto hoy y mañana todo es diferente. Es un proceso, pero es un proceso que comienza con una decisión: dejar de creerte las mentiras que has cargado por tanto tiempo. Mentiras como no sirvo para esto, no soy capaz, esto no es para mí, ya es tarde, ya fallé demasiado.
Esas ideas no vienen de lo que Dios vio en ti, vienen de experiencias, de voces externas, de momentos que te marcaron. Y aquí tienes que hacer algo muy consciente, empezar a cuestionar esas creencias, no aceptarlas automáticamente, no asumir que son verdad solo porque las has pensado muchas veces, porque hay pensamientos que se sienten reales, pero no son verdaderos. Y en este punto quiero que hagas un ejercicio interno. Piensa en una idea negativa que tengas sobre ti mismo, algo que sueles repetir en tu mente. Ahora pregúntate esto: ¿esa idea está alineada con lo que Dios vio en mí antes de que naciera? ¿O está basada en lo que he vivido y en lo que otros dijeron de mí? Esa pregunta puede empezar a romper muchas cosas dentro de ti. Porque cuando empiezas a darte cuenta de que no todo lo que piensas es verdad, se abre una puerta, la puerta de empezar a pensar diferente. Y aquí es donde entra algo muy poderoso: comenzar a declarar sobre tu vida lo que sí está alineado con lo que Dios vio. No desde una fantasía, no desde algo vacío, sino desde una convicción que se va construyendo poco a poco. Decirte a ti mismo: hay algo en mí que tiene propósito. Hay algo en mí que no es casualidad. Hay algo en mí que Dios ya vio. Y aunque al principio no lo sientas completamente, aunque al principio no te lo creas del todo, repetir esa verdad empieza a cambiar la forma en la que te percibes, porque lo que repites constantemente termina moldeando lo que crees. Ahora, el segundo paso es empezar a tomar pequeñas decisiones alineadas con esa nueva forma de verte. No necesitas cambiar toda tu vida en un día. No necesitas tener todo claro. Solo necesitas comenzar. Pequeñas decisiones. Dejar de hacer cosas que sabes que no te están construyendo. Empezar a hacer cosas que te acercan a crecer. Rodearte de cosas que te impulsen en lugar de cosas que te hundan. Porque tu entorno influye más de lo que crees. Las voces que escuchas, el contenido que consumes, las personas con las que hablas, todo eso va moldeando tu mentalidad. Y si tú quieres alinearte con lo que Dios vio en ti, tienes que cuidar lo que estás permitiendo entrar en tu mente. Porque no puedes construir una identidad fuerte si estás constantemente alimentando pensamientos que te debilitan. Ahora, hay algo más que es clave en este proceso: la paciencia. Porque muchas veces queremos ver resultados rápidos, queremos sentirnos diferentes de inmediato, queremos tener claridad total desde el principio, pero el crecimiento real no funciona así. Es un proceso progresivo, es algo que se va formando con el tiempo, con la constancia, con la repetición, y aquí es donde muchas personas se rinden porque no ven cambios inmediatos, porque sienten que siguen siendo los mismos, porque dudan si realmente están avanzando. Pero lo que no ven es que hay cambios internos que están ocurriendo poco a poco, cambios en la forma de pensar, cambios en la forma de reaccionar, cambios en la forma de tomar decisiones. Y esos cambios, aunque no sean visibles de inmediato, son los que construyen una transformación real. Y quiero que te quedes con esto: no necesitas sentirte completamente diferente para empezar a vivir diferente. Puedes empezar hoy, incluso con dudas, incluso con inseguridades, incluso sin tener todo claro. Porque lo importante no es que todo esté perfecto. Lo importante es que estés en dirección. Y aquí viene algo muy importante: alinearte con lo que Dios vio en ti no significa que nunca vas a fallar. Vas a fallar, vas a equivocarte, vas a tener momentos donde sientas que retrocedes. Pero eso no cancela el proceso. Eso no borra el propósito, eso no cambia lo que Dios ya vio. Porque el proceso no es una línea recta, es un camino con subidas y bajadas. Pero mientras sigas avanzando, aunque sea poco a poco, sigues en el camino. Y ahora quiero que conectes todo esto con algo aún más profundo que vamos a ver en la siguiente parte. Porque no solo se trata de cómo te ves y cómo actúas, también se trata de cómo empiezas a reconocer señales en tu vida que confirman lo que Dios ya vio en ti. Señales que muchas veces has ignorado, momentos que no entendiste, situaciones que parecían normales pero que tienen un significado más profundo. Y cuando empiezas a ver eso, tu perspectiva cambia aún más. Porque ya no solo crees que hay propósito,
empiezas a verlo reflejado en tu propia vida. Parte 5. Ahora vamos a entrar en una dimensión que puede cambiar completamente la forma en la que ves tu propia historia. Porque hasta ahora has entendido que Dios vio propósito en ti, que te conocía antes de que nacieras, que tu proceso no es un error y que puedes empezar a alinearte con esa verdad. Pero hay algo que muchas personas pasan por alto, y es esto. Ya hay señales en tu vida que apuntan a lo que Dios vio en ti, solo que no siempre las has reconocido. Y aquí es donde necesitas abrir tu mente de una manera diferente, porque no se trata de buscar algo nuevo, se trata de reinterpretar lo que ya has vivido. Porque si Dios ya había visto algo en ti antes de que nacieras, entonces no te dejó venir a este mundo sin pistas, no te dejó sin dirección, no te dejó completamente a ciegas. Hay cosas en tu vida que han estado hablando, momentos que han estado marcando, experiencias que han estado señalando algo más profundo. Pero el problema es que muchas veces vivimos tan enfocados en lo negativo, en lo que no salió como queríamos, en lo que nos dolió, que no nos detenemos a ver lo que sí está ahí, lo que se repite, lo que insiste, lo que no se apaga. Y aquí quiero que empieces a reflexionar conmigo de forma muy honesta. ¿Qué cosas hay en tu vida que se repiten? ¿Qué intereses vuelven una y otra vez? ¿Qué pensamientos no se van? ¿Qué sueños siguen apareciendo aunque los ignores? ¿Qué áreas te llaman la atención sin que sepas exactamente por qué? Porque muchas veces ahí hay una pista. No siempre es algo grande o evidente. A veces son cosas pequeñas. Una inclinación, una sensibilidad, una forma de ver la vida, una habilidad que tienes sin haberla desarrollado completamente. Cosas que parecen normales para ti pero que en realidad no son tan comunes. Y eso no es casualidad. Porque cuando Dios vio en ti antes de que nacieras, no solo vio un propósito general, también dejó huellas internas que apuntan hacia eso. Y esas huellas se manifiestan de diferentes maneras. Por ejemplo, hay personas que sienten una fuerte conexión con ayudar a otros, incluso cuando nadie se los pide. Hay personas que tienen una necesidad constante de crear, de expresar, de construir algo. Hay personas que tienen una sensibilidad especial para entender a otros, para escuchar, para acompañar. Hay personas que tienen una mente que busca soluciones, que analiza, que quiere entender cómo funcionan las cosas. Y muchas veces esas cosas se ven como simples gustos o habilidades, pero pueden ser señales de algo más profundo. Ahora, hay algo importante que debes entender. No todas las señales vienen en forma de cosas fáciles o agradables. A veces, también vienen a través de las luchas. Sí, las cosas que te han dolido, las cosas que te han marcado, las cosas que te han hecho cuestionarte, también pueden estar conectadas con lo que Dios vio en ti. Y esto puede ser difícil de aceptar al principio, pero piénsalo de esta manera. Hay cosas que solo entiendes porque las viviste. Hay áreas donde tienes una profundidad que otros no tienen, no porque seas mejor, sino porque pasaste por algo que te formó. Y eso no es un accidente, porque Dios no desperdicia el dolor, Él no permite procesos sin sentido. Hay algo que se construye incluso en los momentos que no entendiste, y aquí es donde muchas personas cometen un error. Tratan de borrar su pasado, tratan de ignorarlo, tratan de esconderlo. Pero lo que no saben es que dentro de ese pasado también hay pistas de lo que Dios vio. Porque no se trata de glorificar el dolor, se trata de entender que incluso eso puede ser transformado en algo con propósito. Y aquí quiero que hagas algo muy importante. En lugar de preguntarte ¿por qué me pasó esto?, empieza a preguntarte ¿qué puede salir de esto? Esa pregunta cambia completamente el enfoque. Porque cuando te quedas en el por qué, te quedas atrapado en el pasado. Pero cuando pasas al qué puede salir de esto, te mueves hacia el propósito. Y eso es exactamente lo que Dios hace. Toma lo que parece roto y lo transforma en algo que tiene sentido. Ahora, hay otra señal que muchas personas no reconocen, y es la incomodidad. Sí, esa sensación de que hay algo más, de que no encajas completamente, de que lo que estás haciendo no te llena del todo.
Muchas veces eso se ve como frustración, como insatisfacción, como algo negativo. Pero esa incomodidad puede ser una señal de que no estás viviendo alineado con lo que Dios vio en ti. Porque cuando hay algo más grande dentro de ti, lo superficial deja de ser suficiente, lo cómodo deja de llenarte, lo que antes parecía bien empieza a sentirse vacío. Y eso no es un problema, es una señal de que hay algo dentro de ti que quiere salir, algo que quiere expresarse, algo que no se conforma con una vida sin sentido. Pero aquí viene el punto importante. Puedes ignorar esas señales o puedes empezar a prestarles atención. Y muchas personas las ignoran, porque es más fácil quedarse en lo conocido, es más cómodo no cuestionarse, es más sencillo seguir en automático. Pero al hacer eso, se alejan de lo que realmente son. Y tal vez tú has sentido eso, esa sensación de que podrías hacer algo más, de que hay algo en ti que aún no has explorado, de que no estás viviendo todo lo que podrías vivir. Eso no viene de la nada. Eso también está conectado con lo que Dios vio en ti. Ahora hay algo más que quiero que entiendas. Reconocer estas señales no significa que ya tienes todo claro. No significa que ya sabes exactamente qué hacer, ni cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo. Significa que estás empezando a despertar. Despertar a la idea de que tu vida tiene más profundidad de la que pensabas, que hay algo dentro de ti que no es casualidad, que hay una dirección aunque no la veas completamente. Y ese despertar es el inicio de algo muy poderoso. Porque cuando una persona comienza a ver su vida de esa manera, ya no puede volver a verla igual. Ya no se conforma con menos, ya no se queda en lo superficial, ya no ignora lo que siente. Empieza a buscar, empieza a cuestionar, empieza a moverse de manera diferente. Y eso nos lleva a algo que vamos a desarrollar en la siguiente parte. Porque no solo se trata de reconocer señales, también se trata de cómo responder a ellas. Porque puedes verlas y no hacer nada, o puedes empezar a tomar decisiones que te acerquen a lo que Dios ya vio en ti. Y esa decisión puede cambiar completamente tu vida. Parte 6. Ahora llegamos a un punto donde todo comienza a volverse práctico, real, tangible. Porque ya no se trata solo de entender, ni solo de reconocer señales. Ahora se trata de cómo respondes a todo esto. Porque puedes tener claridad, puedes sentir que algo te habla por dentro, puedes incluso reconocer que hay algo en ti que no es casualidad. Pero si no haces nada con eso, tu vida no cambia. Y aquí es donde muchas personas se quedan estancadas, no porque no tengan propósito, sino porque no responden a lo que ya están viendo. Y esto es importante decirlo con claridad. Reconocer no es lo mismo que actuar. Puedes reconocer que hay algo más para ti, pero seguir viviendo igual. Puedes reconocer que hay señales, pero ignorarlas. Puedes sentir incomodidad, pero no moverte. Y mientras eso pase, todo lo que Dios vio en ti sigue ahí, pero sin manifestarse. Por eso la pregunta clave no es solo qué vio Dios en ti. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con lo que estás empezando a entender? Y aquí es donde empieza una de las decisiones más importantes de tu vida. Decidir salir de la pasividad. Porque hay una tendencia muy común, y es esperar el momento perfecto. Esperar a sentirte listo, esperar a tener claridad total, esperar a que todo tenga sentido antes de dar un paso. Pero la realidad es que ese momento perfecto casi nunca llega. El crecimiento real comienza cuando te mueves sin tener todas las respuestas. Cuando decides avanzar incluso con dudas, incluso con inseguridades, incluso sin tener todo claro. Y esto puede incomodar porque rompe la idea de control. Nos gusta sentir que entendemos todo antes de actuar, pero la vida no funciona así. El propósito no funciona así. Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, donde se nos invita a confiar en Dios con todo el corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. Eso significa que no necesitas ver todo el camino para empezar a caminar. Solo necesitas dar el siguiente paso.
Ahora, ese siguiente paso no tiene que ser algo grande, no tiene que ser algo radical, no tiene que ser perfecto. Puede ser algo pequeño, pero alineado. Porque muchas veces pensamos que responder al propósito significa hacer algo enorme de inmediato, cambiar toda la vida en un instante, tomar decisiones gigantes. Pero no siempre es así. A veces comienza con cosas simples, cambiar un hábito, empezar algo que llevas tiempo postergando, dejar algo que sabes que no te está construyendo, atreverte a intentar algo que has estado evitando. Pequeñas decisiones, pero que marcan dirección. Y aquí es donde tienes que entender algo muy importante. La dirección es más importante que la velocidad. No importa si avanzas lento, lo que importa es hacia dónde estás avanzando. Porque una persona que da pasos pequeños en la dirección correcta está más cerca de su propósito que alguien que no se mueve. Y tal vez alguien necesita escuchar esto con claridad. No tienes que tener todo resuelto para empezar. No tienes que ser perfecto. No tienes que esperar a sentirte completamente seguro. Puedes empezar hoy, con lo que tienes, desde donde estás. Ahora, hay algo más que entra en juego cuando decides responder: la resistencia. Porque en el momento en el que empiezas a moverte, en el momento en el que empiezas a salir de lo cómodo, aparecen pensamientos, aparecen dudas, aparecen miedos. Y eso es normal. La mente intenta mantenerte en lo conocido, en lo seguro, en lo que ya sabes cómo manejar. Y cualquier cambio, por pequeño que sea, puede generar incomodidad. Pero aquí es donde tienes que aprender a no dejarte dominar por esa resistencia. Porque si cada vez que sientes miedo te detienes, nunca vas a avanzar. Si cada vez que dudas retrocedes, nunca vas a descubrir lo que hay más adelante. Y esto es clave. El miedo no siempre es una señal de que no debes avanzar. Muchas veces es una señal de que estás saliendo de tu zona cómoda, y eso es necesario. Porque lo que Dios vio en ti no está en lo superficial, no está en lo fácil, no está en lo cómodo. Está en un nivel más profundo, y para llegar ahí tienes que estar dispuesto a moverte. Ahora, hay otro punto muy importante: la constancia. Porque responder una vez no es suficiente. No se trata de un solo momento, se trata de un estilo de vida. Se trata de elegir todos los días alinearte con esa verdad, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no ves resultados inmediatos, incluso cuando sientes que es difícil. Y aquí es donde muchas personas fallan. Empiezan con entusiasmo, pero se detienen cuando no ven cambios rápidos. Pero el propósito no se construye en un día. Se construye en la repetición de decisiones correctas. Y esto es algo que necesitas grabarte profundamente. Lo que haces constantemente tiene más impacto que lo que haces ocasionalmente. Pequeñas decisiones repetidas en el tiempo construyen grandes resultados. Y eso aplica para todo, para tu crecimiento personal, para tu relación con Dios, para tu forma de pensar, para tu forma de vivir. Ahora, hay algo más que quiero que entiendas. Responder a lo que Dios vio en ti no significa que todo será claro o fácil. Habrá momentos donde dudes, donde no entiendas, donde sientas que estás avanzando sin saber exactamente hacia dónde. Pero eso no significa que estés equivocado. Significa que estás caminando por fe. Y caminar por fe no es ver todo antes de avanzar, es confiar mientras avanzas. Y aquí es donde todo comienza a tomar forma, porque cuando empiezas a moverte, empiezas a descubrir cosas que antes no veías, empiezas a entender cosas que antes no comprendías, empiezas a experimentar lo que antes solo era una idea. Y poco a poco lo que Dios vio en ti deja de ser algo abstracto y empieza a manifestarse en tu vida real. Pero aún hay algo más profundo que necesitamos tocar en la siguiente parte, porque no solo se trata de avanzar, también se trata de lo que ocurre dentro de ti mientras avanzas. Porque hay cambios internos que son igual o más importantes que los externos. Cambios que definen quién te estás convirtiendo en el proceso. Y eso es lo que realmente sostiene todo lo demás. Parte 7. Ahora entramos en algo todavía más profundo, algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que en realidad es el centro de todo este proceso.
No solo se trata de lo que haces, se trata de en quién te estás convirtiendo mientras avanzas. Porque puedes tomar decisiones correctas, puedes moverte, puedes empezar a responder a lo que has entendido, pero si por dentro no hay una transformación real, tarde o temprano vas a volver a lo mismo. Y esto es algo que le ocurre a muchas personas. Intentan cambiar sus acciones, pero no cambian su identidad interna. Y aquí es donde necesitas hacer una pausa y entender esto con claridad. El verdadero cambio no es externo, es interno. Porque lo que Dios vio en ti antes de que nacieras no fue solo algo que ibas a hacer, fue alguien en quien te ibas a convertir. Y ese alguien no se construye de un día para otro, se forma en el proceso, en las decisiones, en los momentos donde nadie te ve, en las veces donde eliges bien aunque no sea fácil. Y aquí es donde todo comienza a tomar una forma mucho más real, porque ya no estás buscando solo cumplir un propósito, estás permitiendo que tu vida sea transformada desde adentro. Mira lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, donde se habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esto no es una lista para memorizar, es una descripción de lo que comienza a crecer dentro de una persona cuando empieza a alinearse con Dios. Y esto es importante entenderlo. El crecimiento real no siempre se ve primero en lo externo, muchas veces se ve en lo interno. Se ve en cómo reaccionas cuando antes reaccionabas de otra manera. Se ve en cómo piensas cuando antes pensabas diferente. Se ve en cómo enfrentas situaciones que antes te derrumbaban. Y esos cambios, aunque no siempre sean visibles para otros, son señales de que algo está ocurriendo dentro de ti. Porque lo que Dios vio en ti no era solo una meta, era un proceso de transformación. Ahora hay algo que tienes que aceptar con madurez. Este proceso no siempre es cómodo, porque cambiar por dentro implica soltar cosas, soltar pensamientos que llevas años creyendo, soltar hábitos que ya forman parte de tu rutina, soltar formas de reaccionar que te parecían normales. Y eso puede generar resistencia, puede generar incomodidad, puede hacerte sentir que estás perdiendo algo. Pero en realidad estás dejando espacio para algo mejor. Porque no puedes convertirte en alguien diferente si sigues aferrado a lo que eras antes. Y aquí es donde muchas personas se quedan a medio camino. Quieren crecer, quieren avanzar, quieren vivir algo diferente, pero no están dispuestas a soltar lo que ya no les sirve. Y esto es clave. No puedes construir una nueva versión de ti con la misma mentalidad que te tenía estancado. Necesitas permitir que Dios trabaje en esas áreas internas que tal vez no quieres tocar, pero que son necesarias para que haya un cambio real. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué cosas dentro de ti sabes que necesitas cambiar? No desde la culpa, no desde el juicio, sino desde la conciencia. Tal vez es una forma de pensar negativa, tal vez es una actitud que te limita, tal vez es un miedo que te detiene, tal vez es una inseguridad que te hace retroceder. Y aquí es donde tienes que tomar una decisión, seguir cargando eso o empezar a trabajarlo. Porque lo que Dios vio en ti no está limitado por esas cosas, pero si tú no las enfrentas, pueden limitar tu avance. Y esto no se trata de hacerlo perfecto, no se trata de cambiar todo de inmediato, se trata de empezar a ser consciente, empezar a observarte, empezar a cuestionarte, empezar a hacer pequeños ajustes. Porque la transformación no ocurre en un solo momento, ocurre en la repetición de decisiones conscientes. Y aquí hay algo muy poderoso que necesitas entender. Cada vez que eliges diferente, estás reforzando una nueva identidad. Cada vez que decides no reaccionar como antes, cada vez que decides avanzar a pesar del miedo, cada vez que decides creer una verdad más profunda sobre ti, estás construyendo algo nuevo dentro de ti. Y eso, con el tiempo, se convierte en tu nueva forma de ser, porque la identidad no es algo fijo, es algo que se forma. Y tú puedes seguir reforzando una identidad basada en el miedo, en la inseguridad, en el pasado, o puedes empezar a construir una identidad basada en lo que Dios vio en ti,
Y esto no es automático, es intencional. Ahora, hay algo más que ocurre en este proceso. Empiezas a verte diferente. Ya no te defines por lo que fuiste, empiezas a verte por lo que estás construyendo. Ya no te enfocas solo en lo que te falta, empiezas a reconocer lo que ya está cambiando. Y eso genera algo muy importante, confianza. No una confianza superficial, no una confianza basada en emociones, sino una confianza que se construye en el proceso. Confianza en que estás avanzando, confianza en que hay algo en ti que está creciendo, confianza en que lo que Dios vio en ti no era una ilusión. Y esa confianza cambia la forma en la que te mueves en la vida. Empiezas a tomar decisiones con más seguridad, empiezas a atreverte a cosas que antes evitabas, empiezas a dejar de depender tanto de la aprobación externa. Porque cuando sabes que hay algo en ti que viene desde Dios, ya no necesitas que el mundo te lo confirme constantemente. Y aquí es donde todo comienza a alinearse de una manera más profunda, porque ya no solo estás actuando diferente, estás siendo diferente. Y eso es lo que realmente sostiene el propósito. Porque puedes hacer muchas cosas, pero si no te conviertes en la persona que puede sostenerlas, no se mantienen. Y esto nos lleva a algo que vamos a desarrollar en la siguiente parte. Porque no solo se trata de tu proceso individual, también se trata de cómo lo que Dios vio en ti está conectado con otras personas. Porque tu vida no es aislada, tu propósito no es solo para ti. Hay un impacto que va más allá de lo que imaginas, y cuando empiezas a entender eso, tu forma de ver todo cambia aún más. Parte 8. Ahora vamos a abrir una perspectiva que puede cambiar completamente la forma en la que ves tu vida. Porque hasta este punto has entendido que Dios vio propósito en ti, que tu proceso tiene sentido, que hay señales en tu vida y que estás siendo transformado desde adentro. Pero hay algo que le da un peso aún más profundo a todo esto. Y es que lo que Dios vio en ti nunca fue solo para ti. Tu vida no es aislada. Tu historia no es individual en el sentido más profundo. Lo que Dios puso en ti está conectado con otras personas, con momentos que aún no han ocurrido, con vidas que aún no has tocado. Y cuando entiendes esto, dejas de ver tu propósito como algo pequeño y empiezas a verlo como algo que tiene impacto, porque muchas veces pensamos en propósito como algo personal. Mi vida, mis metas, lo que quiero lograr, lo que quiero ser. Pero el diseño de Dios va mucho más allá de eso. Él no solo vio lo que tú ibas a hacer, también vio a quién ibas a influenciar. Y aquí es donde todo toma otra dimensión, porque ya no se trata solo de ti, se trata de lo que puede pasar a través de ti. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10, donde se nos recuerda que somos hechura de Dios, creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que camináramos en ellas. Eso significa que hay acciones, hay momentos, hay encuentros que ya estaban considerados dentro de ese diseño. Y esto es importante, no estás aquí solo para existir, estás aquí para impactar. Ahora ese impacto no siempre es algo grande o visible a los ojos del mundo, no siempre es algo que todos van a ver o reconocer, a veces es algo mucho más cercano, más humano, más cotidiano. Puede ser una palabra que dices en el momento correcto, puede ser una decisión que tomas que cambia el rumbo de alguien más, puede ser una actitud que influye en las personas que te rodean. Y muchas veces subestimamos eso. Creemos que para tener propósito necesitamos hacer algo enorme, algo extraordinario, algo que destaque, pero el propósito de Dios muchas veces se manifiesta en lo simple, en lo constante, en lo que parece pequeño. Y aquí es donde tienes que ajustar tu perspectiva. No se trata de cuán grande parece lo que haces, se trata de cuán alineado está con lo que Dios puso en ti. Porque hay personas que hacen cosas grandes pero vacías, y hay personas que hacen cosas pequeñas con un impacto profundo. Y cuando entiendes esto, dejas de compararte, dejas de medir tu vida con estándares externos y empiezas a enfocarte en ser fiel a lo que hay dentro de ti. Ahora, hay algo más que necesitas entender. Muchas veces el impacto que tienes en otros no es inmediato.
No siempre ves los resultados en el momento. No siempre sabes cómo lo que haces afecta a los demás. Y eso puede generar duda, puede hacerte pensar que no estás haciendo lo suficiente, que no estás avanzando. Pero aquí es donde tienes que confiar, porque no todo el impacto es visible de inmediato. Hay cosas que plantas hoy que van a crecer después. Hay semillas que siembras en otros que tal vez no verás florecer de inmediato. Pero eso no significa que no estén ocurriendo. Y esto es importante porque muchas personas se desmotivan al no ver resultados rápidos. Piensan que si no hay una respuesta inmediata, entonces no vale la pena. Pero el propósito no funciona con ese tipo de lógica. El propósito se construye en la constancia, en la fidelidad, en hacer lo correcto, incluso cuando no ves resultados claros. Y aquí viene algo muy profundo. Lo que Dios vio en ti incluye el impacto que puedes tener incluso en momentos donde tú mismo no te das cuenta. Porque hay personas que te están observando, personas que están siendo influenciadas por lo que haces, por cómo reaccionas, por cómo enfrentas las situaciones. Y tú puedes pensar que no es importante, pero sí lo es. Ahora, esto también implica responsabilidad, porque si entiendes que tu vida tiene impacto, entonces también entiendes que tus decisiones no solo te afectan a ti. La forma en la que piensas, la forma en la que actúas, la forma en la que respondes a las situaciones, todo eso puede influir en otros de maneras que tal vez no ves inmediatamente. Y aquí es donde tu vida empieza a tener un sentido más profundo, porque ya no solo vives para ti, empiezas a vivir con conciencia de que hay algo más grande en juego. Y esto no es una carga, es una oportunidad. La oportunidad de ser parte de algo que trasciende, de algo que va más allá de lo inmediato, de algo que tiene valor real. Ahora quiero que te detengas y pienses en esto. ¿Cuántas veces alguien influyó en tu vida sin darse cuenta? Una palabra, un consejo, una acción, una presencia. Y así como otros han influido en ti, tú también puedes influir en otros. Eso también forma parte de lo que Dios vio en ti. Porque tu historia no solo tiene sentido por lo que tú vives, también tiene sentido por lo que puede provocar en otros. Y aquí es donde todo comienza a conectarse. Tu propósito, tu proceso, tu transformación interna y tu impacto externo. Todo está relacionado. Y cuando empiezas a verlo de esa manera, tu forma de vivir cambia. Empiezas a tomar decisiones con más conciencia. Empiezas a valorar más lo que haces. Empiezas a entender que incluso lo que parece pequeño tiene un significado. Y esto nos lleva a algo muy importante que vamos a desarrollar en la siguiente parte. Porque no solo se trata de entender tu impacto, también se trata de cómo mantenerte firme en ese camino cuando aparecen obstáculos. Porque van a aparecer momentos donde vas a dudar, donde vas a sentir que no puedes, donde vas a querer rendirte. Y ahí es donde necesitas algo más fuerte que la emoción. Necesitas convicción, y eso es lo que sostiene todo lo demás.